reunirnos, Señor, en esta tarde, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga, toque nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, se abra, Señor, para poder escudriñar tu palabra en esta tarde y que podamos ser receptores de lo que vamos a escuchar esta tarde, pero también que podamos aprender, atesorarlo en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, poderlo llevar a cabo, Señor. Gracias por cada uno de los que ya estamos aquí conectados, Señor. Bendice a nuestro hermano Alan, que va a ser el que traerá tu palabra en esta tarde, Señor, la enseñanza. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Amén. Amén, amén. Qué bueno verles a todos. Pastor Ernesto, creo que usted ya le dio instrucciones, les mandó las notas para el resto de del examen y quedamos entonces que aprovecharíamos esta interacción para abundar en algunas preguntas que ya se nos hicieron. Déjeme poner esto acá. Voy a irme aquí, voy a poner esta página abierta acá que nos va a servir de referencia. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pastor, correcto. Ok, La idea, bueno, yo envié hoy un PDF con las notas, los resúmenes, tal como usted lo ha dicho. La idea es de que viniéramos a la clase, aprovechar el tiempo, ya no estar subrayando material, sino en sí a discutir contenido de los temas y segundo, a participar todos. sí, sí, muy bien. Quisiera saber ahí si tienen en el screen sharing una página abierta ahí, sí, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Me encantó la idea. De hecho, esa idea la voy a trasladar mañana a a la gente que tenemos aquí en Houston. También ya lo hicimos con la gente de Europa, también con los otros grupos que tenemos en el horario del domingo. Ok, bueno, vamos a empezar haciendo, eso se llama un disclosure en inglés. En realidad es una aclaración para que de esa manera tengamos una conversación un poquito más, una conversación un poquito más fluida en ese sentido y eh, 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 más clara para todos nosotros. En primer lugar, es necesario que entendamos, todos los seminaristas, que ningún teólogo tiene la capacidad ni una verdad absoluta en interpretar algunos conceptos bíblicos en los cuales a algunos se les llama pasajes oscuros. Ok, en el caso mío, mi especialización no es ni escatología ni demoniología, porque cuando tenemos doctores teológicos que se especializan en escatología, tendrían muchísimas más preguntas, muchísimos más estudios, muchísimas más propuestas de cómo imaginan el milenio, cómo imaginan el infierno, cómo imaginan los 3,5 años de paz, los 3,5 de guerra, el Armagedón y todo lo demás. Entonces, en mi caso, mi especialización no es escatología, ni apologética, ni demoniología. Mi especialización es Igle Crecimiento, ¿ok? La iglesia en sí, Igle Crecimiento o la Gran Comisión. Sin embargo, como teólogo que he ido adquiriendo en el camino, tengo algunos conceptos que quiero compartir con ustedes y juntamente tendremos que llegar a ese punto en el cual nos tenemos que quedar con unas convicciones lo más cercanas que estén a la palabra del Señor. Porque a ustedes les pueden decir algo muy fascinante, pero si no es bíblico, tenemos que tocarlo con pinzas porque probablemente sea una mala interpretación bíblica y podemos llegar a adoptar teologías que de repente no son bíblicas, ¿verdad? Entonces, eso quiero que quede claro. Número dos, la teología, esto que estamos haciendo, lo vuelvo a repetir, es un esfuerzo humano de comprender a Dios. Ninguno de nosotros ha estado en el cielo o en el infierno o ha hablado cara a cara con Jesús como para tener una claridad de cómo va a hacerse mi cuerpo en el milenio, que si voy a poder beber vino y comer pan, que si yo voy a poder conocer a la pastora Jenny o no en el milenio y que si yo voy a mantener a mi misma esposa.
son, por muchos conceptos que desarrollemos, son esfuerzos humanos que hacemos de conocer a Dios a través de la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Tercero, y ahí voy a responder las preguntas. Tercero, esta clase de dispensaciones tienen como objetivo analizar los tiempos del hombre con Dios, ¿ok? Lo que trataremos de hacer al final es redactar una línea de tiempo con las dispensaciones en la última clase, que sería la próxima. Probablemente sí, porque sería esta es la segunda o la tercera, acuérdenme. La segunda. Esta es la segunda. En la tercera seguiríamos discusiones teológicas y en la cuarta ya solo iríamos al examen. Entonces, en el próximo martes vamos a tratar de trazar en forma lineal una línea de tiempo que incluya las 8 dispensaciones que nos van a salir en el examen y aprender lo más básico de cada una de ellas, especialmente la primera dispensación y la última, porque veo que las que más llaman la atención y nos atraen subjetivamente es la primera dispensación, obviamente, de los inicios, y luego estamos hablando de la dispensación de la inocencia y de la dispensación de la gracia y del gobierno divino, son las que más nos llaman la atención. We will try to make a timeline where we can just locate every one of these dispensations or periods of time at the same time. ¿Ok? Entonces, acuérdense, esta clase de dispensaciones no tiene como objetivo profundizar tanto en el cielo como en el infierno, como en los cuerpos glorificados o todo eso que nos atrae tanto que queremos conocer. Ya habrá algunas clases en las que ya haremos un trabajo más detallado y discutido teológicamente en las 29 asignaturas que tiene el seminario, en las que sí podremos darle mayor atención y mayor exposición al contenido. Entonces es muy importante que pensemos en eso, ¿verdad? Ok, los entiendo porque todos tenemos preguntas claves sobre esas áreas. Cuarto, esto es muy importante que yo lo predico, lo enseño, lo dije y se los vuelvo a repetir a ustedes. Creo que ustedes no se los he dicho. Al final, lo importante para usted y para mí, no como teólogo, no como seminarista, es aprender lo básico. ¿Ok? Esa es nuestra responsabilidad número uno. Y lo básico es que yo soy pecador, que solo hay un camino para que mis pecados, solo hay una manera de que mis pecados sean perdonados, y esa es la sangre de Jesús que me limpia de pecado. Lo básico es que Dios anhela que yo sea santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. La otro concepto básico es que yo entienda que soy llamado a cumplir la gran comisión. Lo otro básico es que yo entienda que el bautismo es una primera resurrección de mi vieja vida antigua. Otro concepto básico es de que todos vamos a morir, pero que algún día resucitaremos en cuerpos glorificados, ya sea que estemos durmiendo en los sepulcros o seamos arrebatados con el Señor en las nubes. Otro concepto básico que tenemos que aprender es que hay cielo y hay infierno. El otro concepto básico que tenemos que entender es que está Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y está Satanás y los demonios. El otro concepto básico que tenemos que entender es que existe el bien y que existe el mal. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que detenernos y es lo que debemos de tener bien claro en nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque de nada me sirve que yo me esfuerce tanto, usted se esfuerce tanto en entender la naturaleza de los demonios o del infierno, lo mismo, si no vivimos lo básico de nuestra fe. ¿De qué nos sirve que sepamos tanto del infierno si más bien podríamos parar ahí si no vivimos lo básico? Hay Cierto. cosas, hay cosas que no las vamos a poder comprender 100%, las debemos de abrazar con la fe, no con ignorancia, la fe en la palabra. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que un cristiano
se sepa tan bien el tercer cielo y que lo que va a suceder en el milenio, pero a la hora de morirse no está listo para ser, no está listo para ser redimido en la resurrección. Entonces, es muy importante que los cristianos no caigamos en la trampa que hay hoy con tanto tiktokero, con tanto Instagram y con tanta cosa que vienen filósofos y entre comillas teólogos y nos sacan conceptos, no nos dan base bíblica y nos empiezan a distraer en ese tipo de cosas. Ok, ¿qué es lo importante, hermano? Yo lo que le pido a ustedes, seminaristas, es vivan lo básico de su fe. Vivan en la fe, vivan en santidad. No caigamos en la trampa de querer tener control mental de que interpretamos el infierno, el diablo, los demonios, la bestia, el apocalipsis y todo aquello que es tan profundo. Aprendamos lo básico, porque al final a esta conclusión llego yo. Cuando yo muera y usted muera, y morimos en Cristo, y morimos bien, y morimos salvos, y morimos para entrar al reino de los cielos, ya cómo va a ser el milenio, ya cómo va a ser mi cuerpo, ya cómo va a ser el cielo cuando ascienda con el Padre, eso nadie lo ha experimentado, solo Pablo que experimentó el haber subido al tercer cielo. Entonces, eso es ya la ganancia. Eso ya es la recompensa de haber vivido rectamente aquí en la tierra con mi vida. Entonces, ahí es donde tenemos que detenernos. Diciendo eso, entonces, me paso a responder algunas de las preguntas que teníamos planteadas en el chat. La primera pregunta, la creo que la hacía el pastor Ernesto y decía, ¿será que en el infierno habrán diferentes grados de castigos? Es una pregunta subjetiva donde ponemos nuestras emociones para quererla interpretar, pero también hay unas citas bíblicas que nos hablan de que No tengo bajada la aplicación aquí. también nos habla de que para unas personas, nos habla de que para algunas ciudades va a ser más tolerante el castigo. Entonces, si Jesús habla de Sodoma y Gomorra, si en el Antiguo Testamento se hacen referencias a mayor tolerancia en el castigo, estoy de acuerdo con el pastor Ernesto y cualquiera que tenga la pregunta que probablemente los grados de castigo en el infierno probablemente van a variar. Quizás es subjetivo, quizás no va a ser lo mismo que alguien se fue al infierno porque se fue en una vida de fornicación, porque no se quiso casar con su pareja, a un asesino de niños. Probablemente, subjetivamente, yo quiero tratar de pensar que el castigo va a ser diferente, pero otra vez, si yo tuviese que tomar una decisión de que quizás no de que quizás que en el infierno van a haber diferentes grados de castigos, me inclinaría en un 51% que sí, que habrán diferentes grados de castigo en el infierno, porque se menciona que para algunos el castigo va a ser más tolerable que otros. Ok, habiendo dicho eso, lo importante, seminaristas, es que el infierno es un castigo total y que es nuestra responsabilidad nunca ir ahí y que no hagamos nada que nos pueda meter en el infierno, porque sea que sea poquito el castigo del infierno, entre comillas, o tan difícil de soportar en la eternidad, en forma espiritual eterna, en la muerte eterna, no es nada divertido ni deberíamos de estar corriendo ningún riesgo para vivirlo. Entonces corremos de la premisa de que el infierno es un castigo horrendo, que si van a subir las temperaturas en el fuego, que si van a haber latigazos, ya eso, como les digo, nuestra responsabilidad es no entrar ahí, sino que a través de Cristo ser salvos y mantenernos guardados de ese riesgo. Ok, segunda pregunta y luego podemos seguir la discusión cuando ya haya respondido a las otras preguntas. De ahí podemos volver a interactuar todos. Eh, la otra pregunta, si no tengo entendido, es... Ah, déjeme ver, pastor. Creo que es cuál es el cielo que vamos a ir, ¿verdad? Quiero ver el chat. Sí, correcto. A los que mueren ahora, ¿a cuál paraíso van? ¿A uno celestial o terrenal? Porque según Efesios 4, del 8 al 10, pues el terrenal ya debería estar vacío. Ok, pues solo para seguir en orden, pastor, para abordar las preguntas. Los que mueren ahora, ¿a cuál paraíso van? ¿A uno celestial o al terrenal? Obviamente vamos al paraíso celestial.
¿ok? Tanto los que mueren ahora como los que serán arrebatados cuando Jesús venga en el arrebatamiento, vamos al cielo. Es un paraíso que no está en la tierra, es un paraíso celestial. Algunos teólogos creen que es el paraíso, que es el cielo, el tercer cielo que Pablo tuvo acceso a él. Que llega un momento que creo que en los Corintios dice él, se me permitió ver cosas y escuchar cosas inefables, difíciles de describir. Algunos teólogos creen que por eso Pablo estaba apurado de irse con el Señor también, pero que por culpa de los gentiles y los judíos le tocaba que quedarse más tiempo predicando el evangelio. Pero obviamente Pablo lo presenta bien de esa manera. Entonces, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Por ejemplo, mis hermanos o sus familiares que ya murieron, pero que murieron en Cristo, ¿dónde están? Están en el cielo con el Señor. Está el espíritu y el alma con el Señor. El cuerpo está en el sepulcro. Cuando venga el arrebatamiento, el espíritu y el alma que ya están en la presencia de Cristo, que vienen bajando, porque ya hemos muerto, los que ya hayamos muerto, se, se juntan con el cuerpo que ya se viste de incorruptibilidad con un cuerpo incorruptible, y entonces volvemos a tener cuerpo, alma y espíritu, pero la gran diferencia es que tendríamos un cuerpo glorificado con el cual, amados hermanos, estaríamos los 1000 años con el Señor y con el cual estaremos en una eternidad con Dios para siempre. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los que qué pasa con los que están vivos cuando viene el arrebatamiento? ¿A qué paraíso van a ir? ¿A qué cielo van a ir? Van a ir al mismo donde ya hayamos estado los que hayamos muerto antes que ellos, obviamente en Cristo, y que ya estamos en la presencia de Dios y que ya estamos con Cristo Jesús, que estamos con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, contestando la pregunta, vamos a un paraíso espiritual. ¿Por qué no al terrenal? Porque no solamente hay una referencia que está vacío, sino que cuando Jesús desciende a las profundidades, ¿qué hace? Le arrebata las llaves de la muerte a Satanás, ¿ok? Lo vence, pero también dice la Escritura que cuando Jesús resucita, ¿qué más sucedió? ¿Cuántos se acuerdan qué más sucedió cuando Jesús resucita? Dice la palabra del Señor que descendió hasta lo más profundo y allí anunció las buenas nuevas a los que estaban y los sacó de ahí. Y también ahí sacó a los que habían creído por la justicia, por la causa de la fe, como Abraham y toda esa generación atrás. Algunos que habían creído también en el Mesías. Ok, interesante, pero ¿cuántos de ustedes todavía no me responden? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué pasa en el momento que Jesús resucita? Hay algún evento maravilloso que sucedió también. Dice la palabra que hay otros que resucitaron también, que varios se presentaron como resucitados delante del pueblo. Esa gente ya había muerto antes. Entonces, ahí vemos en ese sentido. Pero esa parte, como Pablo nos habla que ascendió al tercer cielo, y como vemos referencias de la palabra al respecto, el paraíso o el cielo es un lugar celestial, no es en la corteza de la tierra. Ok, eso es lo que yo creo de acuerdo a la palabra, ok. Eso es lo que yo creo de acuerdo a la palabra. Dice, tengo una pregunta, dice, se encuentra en la página 16 y 17 del material. Mi pregunta es ¿por qué el diablo fue desterrado del cielo a la tierra? Ok, voy a subir aquí la imagen, creo que la están viendo acá, vamos a ver. Fue para nuestro hermano Misael. El, el diablo, según la teoría de la brecha, pero también bíblicamente, vemos que el diablo sube y baja al cielo. Nada más que tenemos que entender que primero el diablo estaba en un estado de perfección. Era el querubín, el ángel más perfecto, más hermoso. Cuando el ángel quiere ser, cuando Lucifer quiere ser igual que Dios y se revela y convence a un tercio de los ángeles y sucede esa rebelión, entonces el diablo es enviado a la tierra, es tirado a la tierra. Pero tenemos que entender que la escritura también nos narra que Satanás baja a la tierra, pero que también sube al cielo. ¿O no se acuerdan cuando se presenta delante de Dios y habla de Job? Con Job, sí. Entonces, el diablo siempre ha subido y bajado del cielo a la tierra.
no es de que solamente cuando pecó lo vemos manifestándose en la tierra, aunque la morada del diablo es en la atmósfera, dice la escritura, en una de las palabras que leíamos ahí también. Entonces, Misael, también esa es una pregunta que solo tiene relevancia, Misael, de que por qué fue enviado a la tierra, solo tiene relevancia desde la perspectiva de que el diablo estaba en la tierra. Vemos la serpiente, que es figura del diablo, pero cuando el diablo toma control de la tierra, del orden adánico que Dios había puesto perfecto, se interrumpe cuando entonces Adán y Eva pecan. Entonces Satanás en la tierra vuelve a tomar el control de la maldad y toma poder en la tierra. Entonces, Misael, la verdad es que lo más importante que tenemos que entender de que el diablo haya venido a la tierra, que haya caído a la tierra, tiene que ver con su rebelión. Rebelión tiene que ver con su maldad, pero tiene que ver con que ha sido una constante entre que el diablo también puede subir al cielo, pero no necesariamente es aceptado en el cielo y ya ha sido declarado en rebeldía y ha sido condenado. Y obviamente opera en la tierra. En la tierra puede operar de diferentes maneras. Ya entraremos eso con los demonios, pero es una pregunta, Misael, que entre más le ponemos emoción, más complejo es, ¿verdad? ¿Por qué el diablo no lo mandaron a otro planeta, sino que venía a la Tierra? Porque ya en la Tierra, él ya estaba familiarizado con la Tierra. De hecho, la teoría de la brecha cree que era Satanás el que gobernaba en perfección en la Tierra y que gobernaba sobre reinos y sobre naciones y que obviamente cuando se revela con los ángeles es cuando ya es lanzado oficialmente, es desechado del cielo y empieza a habitar en los lugares celestiales que dice la palabra, y obviamente en forma de serpiente es cuando convence a Adán y a Eva en ese sentido. Sí, es una pregunta, esas son las preguntas que solo se las podremos hacer a Dios. ¿Por qué no lo mandó a otro cosmos, verdad? Por ejemplo, Dios, ¿verdad? Pero lo dejó. Pero yo creo, hermanos, que al final Dios deja a Satanás en la tierra porque Dios le ha dado a Adán y a Eva el libre albedrío, les da las instrucciones de que no coman del árbol del bien y el mal, y que el problema es cuando el hombre es seducido por Satanás y acepta la mentira de Satanás, y ahí vuelve a entrar la maldad en la generación adánica que Dios ya había hecho, ¿verdad? Entonces, obviamente nada de eso toma por sorpresa a Dios, y por eso Dios ya tenía siempre un plan de redención. Por eso inmediatamente en Génesis habla de que la serpiente mordió el carcañal, pero que la mujer la mataría y la aplastaría en la cabeza, que estaba hablando de la profecía de María concibiendo a Jesús y derrotándolo para siempre. Ok, otra pregunta. Dice, yo me quedé con dudas con la teoría sobre la teoría de la brecha. Yo lo que le recomendaría es de la teoría de la brecha que ah, en la página 23, si se pueden ir a la página 23. Bueno, es que veo que son dos preguntas, creo, ¿verdad? Porque dice, tiene que ver con la teoría de la brecha y luego tiene que ver con el origen de los demonios. El origen de los demonios, ok. Pero hay una parte interesante acá. Déjenme ver si la encuentro. Y si no, ahí la voy a encontrar. Ayúdeme, Pastor Ernesto, que es la parte donde se explica muy bien la teoría de la brecha. Quiero ver dónde. Hay una página que debía haberla marcado donde está más clara lo de la teoría de la brecha. No sé si alguien la puede volver a encontrar ahí. Ok, aquí está, página 16. Rebequita, solo es de que nos vayamos de regreso a la página 16 y leamos el primer párrafo y nos da claridad en el planteamiento de la teoría de la brecha. Página 16, el primer párrafo, inciso letra número 2, inciso A y B. Dice, algunos creen que puede haber habido dos jardines de Edén, con uno de ellos siendo parte de la sociedad preadánica,
teoría de la brecha, y el otro durante el tiempo de Adán. El Edén al que se refiere aquí en Ezequiel 28:13 pudo Disculpe, haber... pastor. Sí. Página 15 es en el manual que Perdón. tenemos de aquí de Honduras. Oh, perdón, no sabía que había una discrepancia en la página. Página Sí. 15 dice el inciso número 2 donde habla de los dos Edén. Lo tenemos, ¿verdad? Sí, ahí estamos bien. Dice, el Edén al que se refiere aquí en Ezequiel 28:13 pudo haber sido el lugar donde Lucifer gobernaba con perfección y sabiduría. Aquellos que creen que este era diferente del Edén de Adán, lo hacen así porque sugieren que no se supone que hubiera toda piedra preciosa en el Edén de Adán. Sin embargo, esto nuevamente es una conjetura y no un hecho probado. Muy importante. This is very important, Daily. I know English is your main language, but these two letters A, B is very important for you to understand the different position between la brecha and the other theory that we have. Los proponentes de la teoría de la brecha sugieren que el Edén de Adán es donde encontramos a Lucifer como Satanás ya en un estado caído, ya que fue lanzado a la tierra y no estaba gobernando. Ya no era más perfecto dado que la iniquidad se encontró en él. Ya no era más perfecto en los caminos de Dios y de hecho está haciendo lo mejor que pueda para estabilizar los propósitos y el plan de Dios. A eso hay que agregarle que la teoría de la brecha habla de que hay un espacio cronológico de tiempo entre Génesis 1 y Génesis 1:2, que eso lo estuvimos hablando la vez pasada. Eso, Rebeca, nos va a ayudar a entender un poco más la teoría de la brecha. Básicamente, la teoría de la brecha lo que está diciendo es que existió un jardín antes del Edén, que existió otro tiempo cronológico según nuestra medida de medir y que en esa probablemente gobernaba Satanás con perfección hasta que se revela y luego es mandado a la tierra ya en un estado caído. Eso es lo que ellos proponen. Y una de las razones por qué lo proponen en la teoría de la brecha es porque dice que por la vestimenta que andaba Satanás, que andaba adornado de piedras preciosas, ¿verdad? Algunos creen también que probablemente, como lo discutíamos la vez pasada, que probablemente en ese tiempo también existieron los dinosaurios, que también en ese tiempo la naturaleza era completamente diferente, ¿verdad? Pero obviamente teoría en ese sentido. Ok, ahí mismo respondiendo, ahora creo que vas en la página 23 donde habla de el origen de los demonios. También esta pregunta se nos fue planteada, ¿verdad? Déjenme ver. Creo que para nosotros es la página 19 y para ustedes la 20 o 21. Ok, sí, por favor, Las acuérdenme. fuerzas o miembros de de la Armada de Satanás y Ya. de ahí en adelante es donde empieza a desgajar todo lo que los ángeles caídos, diablos, demonios, espíritus inmundos pueden o no pueden hacer, Ya. etcétera. Sí, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Dice, menciona sobre el origen de los demonios de acuerdo a la teoría de la brecha, tengo esas dudas. Luego dice, la pregunta es el origen de los demonios de acuerdo a la teoría de la brecha. Si ustedes se van, creo yo que yo es mi página 23 donde habla de diablos, espíritus inmundos llamados demonios. ¿Todos tienen ahí esa parte? Sí, para nosotros es la 22, En la página correcto. 22. Ahí hay 4 creencias. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ahí hay 4 creencias. Unos creen que fueron las almas de la gente destruida en Sodoma. Otros creen que fueron las almas de aquellos destruidos en el diluvio. Otros creen que fue las almas de los ángeles caídos. Y otros creen que es, según la teoría de la brecha, preadánico. Ok, esta es mi opinión personal. Esta es mi opinión personal. Yo casi en mi espíritu, yo estoy convencido que el origen de los demonios son los ángeles caídos que se rebelaron con Satanás en el cielo. Esa es mi propia opinión, mi propia perspectiva.
Adelante, Pastor Ernesto. Sí, yo comparto ese mismo concepto, pastor, después de estudiar todo el material. Y lo único que es que después de ser ángeles, perdieron su dignidad espiritual, perdieron la Perfección, gloria de Dios, perdieron la espiritualidad. perfección y Ya. se convierten en demonios, que es la nueva palabra para poder identificarlos a ellos. Se Sí, convierten en demonios, espíritus inmundos. Es lo mismo con el nombre de Lucifer, que viene de una palabra en latín, que es poseedor de luz, porque eso fue con dignidad originalmente él, pero cuando se corrompió, Lucifer, cuando se corrompió, perdió toda esa luz, perdió, ahora es oscuro, perdió toda esa dignidad, y ahora entonces se llama Satanás. Todo el Antiguo Testamento se llama Satanás, y en el Nuevo Testamento Jesús lo vino a revelar como diablo. sí, sí. Y en Apocalipsis, que es serpiente antigua, dragón, etcétera. Y me hicieron otras preguntas por ahí que las respondimos también de forma específica. Respondiendo específicamente, yo, en mi opinión pastoral, Alan Serrano, el pastor Ernesto también tiene la misma. Yo creo que el origen de los demonios definitivamente fueron los ángeles sufriendo la caída. En el momento que sufren la caída se convierten en demonios. Así de sencillo, ¿verdad? Eso es mi posición, porque lo preadánico es de acuerdo a la teoría de la brecha que la pusieron como para que estimular nuestro conocimiento. Otra pregunta. Dice, mi inquietud está en la página 21. Para mí, Satanás y el diablo es el mismo, pero aquí lo dividen. Para mí, los demonios son los ángeles caídos juntamente con él. Si me ayuda a aclarar esta inquietud, que es casi la misma pregunta, ¿verdad? Eh, lo que tenemos que entender es que Satanás y los demonios es la misma esencia. Ok, si pudiéramos compararlo con algo perfecto, puro y santo, con el permiso, es como hablar de Jesús y los ángeles, pero en el bien. Jesús y los ángeles en el bien, y en el mal vemos a Satanás y vemos a los demonios. Así de sencillo. Esa es la mejor manera de poderlos identificar a ellos. La esencia es la misma, ¿ok? Trabajan para lo mismo. Están en contra de Dios, están queriendo matar al hombre eternamente, pero su forma de operar es diferente, obviamente, aunque tiene la misma, los demonios llevan la misma esencia de Satanás. Así de sencillo. Entonces, sí operan diferente, pero la esencia de ellos sigue siendo la misma. Es la maldad, es la rebelión, es el pecado consumado en Lucifer y en los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que se convirtieron en demonios. Ok, dice, otra pregunta dice. Los demonios no son humanos, pero pueden poseer a los humanos y pueden ser echados de fuera de los humanos. Correcto. Los demonios no son humanos y definitivamente eso es lo delicado. Son los que hemos liberado a personas endemoniadas, sabemos las señas y las formas tan obvias que tiene un ser humano que está poseído por un demonio. Y lo otro es los que son atormentados por un demonio, que es una parte diferente, una parte diferente de manifestación, pero igual de pesada, ¿verdad? Yes. Los demonios pueden poseer, los demonios sí pueden poseer, pueden entrar a cuerpos humanos. Eso lo vimos en el endemoniado de dónde. Gadareno. Y que por eso vemos también que los demonios le piden a Jesús meterse en el cuerpo de los cerdos, que obviamente luego esos cuerpos de esos cerdos mueren, ¿verdad? Ahí mismo nos hacen la pregunta, ahí mismo nos hacen la pregunta. ¿Será lo mismo que sucedió en Génesis con la serpiente? Déjenme ver, yo aquí puse eso. Eh, yo creo, yo también me atrevería a creer que simplemente Satanás se camuflajeó en forma de una serpiente, pero que haya sido tanto la serpiente como Satanás era lo mismo, convenciendo a Adán y Eva para que pudieran rebelarse contra Dios, para que pudieran desobedecer,
para que al pecar perdieran su estado perfecto, para que pudieran ser expulsados del Edén y para que pudieran entonces ser dominados por el mal y para poder entonces Satanás tomar el control de la tierra y poder gobernar en la tierra, porque Adán y Eva perdieron su estado de perfección y de comunión con Dios. Entonces, yo creo que es tanto, yo creo que la serpiente era tanto en forma de serpiente, pero también la misma esencia de Satanás. Ahora, esto es subjetivo, volvamos a lo subjetivo. Si a mí me preguntan, pastor, pastores y líderes, probablemente la serpiente era de bonito parecer. Digo yo, para que Eva de repente pasara hablando con ella. Primer pensamiento subjetivo mío. Segundo pensamiento que me hace dudar de mi primer pensamiento subjetivo, que Adán y Eva no tenían malicia, estaban en un estado de perfección. Yo le tengo miedo a la serpiente porque estoy consciente que me va a morder y me puede matar. O porque inmediatamente yo le tengo miedo a la serpiente porque la asocio con Satanás. ¿Sí o no? Todos sentimos miedo por eso. Pero Adán y a Eva pudo haberla besado y abrazado y tenerla y cargarla o caminar y pasear en el jardín con ella. ¿Cómo se miraría la serpiente, señores? Eso no lo sabemos. ¿Ok? Pero que era la misma esencia de Satanás personificada en la serpiente, estamos de acuerdo. ¿Ok? La apariencia, yo tiendo a pensar que era bonita y que por eso Eva se sintió tan tranquila de poder andar hablando con ella y todo lo demás. Pero recuerden también que el jardín era hermoso también. Sí, sí, Pastor Ernesto. Sí, en esa, vámonos a la página 42 de nuestros materiales. Yo personalmente tengo mi punto de vista, que todo se presta para que fue algo como le sucedió a los cerdos. Fue una posesión demoníaca de Satanás en un cuerpo físico de una serpiente, de un animal. Porque ahí en la página 42, en numeral letra J, el juicio quíntuple, ahí en el juicio quíntuple, Déjeme, lo estoy para buscando. ustedes la página 43, pastor. Ok. Letra J, juicio quíntuple. Sí. Hogar eterno en el jardín del Edén. Maldición sobre la serpiente. 45, pastor Alan. 45 para ustedes, ok. Ok, sí. Gracias, pastora Rebeca. Gracias, gracias. Ya lo vimos, sí. Sí, en el juicio quíntuple, en el Génesis 3, 14 al 15, dice en el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, y ahí está, y va a maldecir la serpiente física, Sí. y de hecho la maldice. Por cuanto hiciste esto, maldita serás. Pero luego eso es en el verso 14, pero luego en el verso 15, entonces vamos a una doble referencia a la ley que para mí es de la doble referencia. Ahora, va a maldecir a Satanás y pondré enemistad entre ti y la mujer, Sí. entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí hay la ley de la doble referencia. Entonces, para mí en lo personal, esto me lleva a la conclusión que fue como le pasó a los cerdos, una posesión demoníaca de Satanás sobre un animal. Eso es un punto de vista, ¿verdad? Una Sí. interpretación. Pero también es interesante que parte de la maldición es que va a comer polvo todos los días de su vida, pero ¿qué más? Y que se va a arrastrar. Eso, eso para mí subjetivamente me dice que de repente la serpiente no se arrastraba en la tierra. No se arrastraba el animal físico. No se arrastraba y ahora va a tener que andar de arrastras y va a Como empezar a parte de la comer. maldición. Como parte de Sí, la maldición de que Eva iba a parir con dolores y que el hombre iba a tener espinas y abrogos en la tierra que iba a cultivar y que con el sudor de sí, la frente iba a tener que comer. Sí. correcto, todas esas 5 maldiciones. Y luego me impacta todavía un poquito más con la riqueza del material, de la materia que estamos estudiando, dispensaciones,
que en el milenio creo que es, le quitan la maldición a todos, el león va a ser mansito, va a comer pasto, menos a la serpiente. La serpiente va a seguir comiendo polvo. Sí, es interesante que, Pastor Ernesto, que bajemos al inciso D y E ahí. B, C, D. Sí, sí, sí. Dice, el lenguaje en Génesis 3 no es simbólico. Trate de sustituir diablo por serpiente, dice. Eva estaba al tanto de la serpiente, pero probablemente no sabía del diablo. No sabemos si Dios alguna vez les dijo algo acerca de Satanás. Maldición sobre Satanás, dice, Satanás sería derrotado por Cristo, la semilla de la mujer, la semilla de Satanás es el hijo de perdición, obviamente el anticristo. Maldición sobre la mujer, y ahí estamos hablando de todas esas cosas. Sí, esas son las cosas que solo subjetivamente podemos abordar o tratar de interpretar, ¿verdad? Bueno, esas eran todas las preguntas. Yo quisiera que, por favor, creo que me sentiría, déjeme apagar esta alarma, me sentiría irrespetado, que alguien de ustedes no haya quedado claro o satisfecho o aún confundido con alguna manera que haya respondido y que se quede callado. Me sentiría más honrado que alguien me diga, pastor, todavía no entiendo esa parte, o pastor, me cuesta comprenderlo de esa manera. Así que si hay algún comentario o alguna situación en ese sentido, me gustaría que lo discutamos, ¿verdad? Obviamente Sí, no nos vamos a atrapar, pero no me gustaría que Rebeca o con Misael bajen la cara y digan, no, el pastor lo dijo y así es. No, no. Si de repente hay algo que todavía no les cuadra ahí, sería bueno traerlo a conversación. Eso es lo primero. Y lo otro es que dejaremos unos minutos por si alguien más quiere seguir conversando o hablando de todo esto, ¿verdad? sí, correcto. Entonces ahora es el tiempo de que, porque también para cumplir el requisito de esta clase, ¿verdad? Que se le envió el material en PDF ya solo, ya subrayado, ya solo de comer, se mandó ese material para que pudiéramos aprovechar el tiempo y participar. Entonces puede levantar la mano si usted pone su palma levantada sobre la cámara, entonces el Zoom lo va a captar como que usted está levantando la mano. Sí, hermano Alan. Adelante, hijo. Este, ya ve que estudiando este material, de hecho, pues está bastante interesante. Pero pues ya ve que uno va aprendiendo, ¿verdad? Y es con referente a la pregunta que yo le puse ahí. Sí. O sea, sí, bueno, el punto mío es que tampoco no quiero dar a entender que estoy como cuestionando, ¿verdad? Como muchas veces otra gente lo hace, porque muchos dicen, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Pero en algún sentido yo he llegado a comprender, ¿verdad? Y a madurar en cierto aspecto. Pero el punto es, o sea, ¿por qué el enemigo, por qué tuvo que escoger la tierra para poder venir acá? Yo quedé claro en lo que usted decía, ¿verdad? Que ya pues había estado aquí habitando y todo, ya obviamente no sabemos de la creación del ser humano a la caída de él, no sabemos el tiempo, ¿verdad? Pero mi pregunta pues, ya extendiéndola, ¿por qué Satanás tuvo que escoger si hay muchas galaxias, si los planetas son uno de los primeros, todo lo que está fuera de la Tierra fue lo creado, pues entonces, ¿por qué tuvo que escoger la Tierra? Sí. Ya le voy a dar participación al pastor Ernesto, aunque misa, nadie, absolutamente nadie tiene ni la remota idea o porcentaje de 1 a 100 de que en las otras galaxias pueda haber vida, puedan existir seres humanos o puede existir otro tipo de forma de vida. Son especulaciones. Hasta ahora los científicos no tienen, los locos es que se inventan que están los marcianos y toda la cosa por allá.
pero Ujú. no tenemos, científicamente no tenemos todavía ni remotamente esa posibilidad. Hay algunos argumentos como por ejemplo cómo pudo haberse construido las pirámides, pero eso tiene otro tipo de refutaciones a esos argumentos, ¿verdad? Pudo haber sido que nació una generación que era extremadamente inteligente o otras cosas que Dios la reveló, porque hay cosas que Dios la revela al hombre de forma individual para lograr propósitos. Lo que pasa, Misa, también tienes que entender que Dios con quien estaba tratando era con nosotros en la tierra. Entonces, pero no es tanto que Dios lo haya mandado a la tierra, sino como Cristo viene y nos redime toda esa maldición. Hay cosas, hijo, que no las vamos a poder entender de Dios. Yo, por ejemplo, no puedo entender de Dios, entre otras cosas, que la Biblia, que Él diga que Moisés es el hombre más manso de la faz de la tierra y en una enojada que se pega el pobrecito, no puede entrar a la tierra prometida. No puedo entender de Dios que por qué le pide a Abraham que sacrifique a su hijo único. Eso no lo puedo entender. Quisiera decirle a Dios, Dios, ¿qué quisiste lograr con ese tipo de cosas? Por qué hiciste semejante petición? Hay cosas que yo no las puedo entender de Dios en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué escogió a Judas si él ya sabía que lo iba a traicionar? Hay cosas que no las podemos entender de Dios porque lo entendemos de forma limitada teológicamente y hasta que estemos en cuerpos glorificados, en la presencia de Él, vamos a tener respuesta a esas preguntas. ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué mueren personas muy buenas? ¿Por qué mueren antes que nosotros? Tantas preguntas que tenemos para Dios que las tenemos, Misael, porque nuestro entendimiento es limitado y solo podemos analizar una figura del cosmos global de Dios. Y esa es nuestra humanidad. Pastor Ernesto. Sí, en Misael, yo solo quisiera aportar lo siguiente a la respuesta a Misael y Pastor Alan. Y creo que es lo que cuando él planteó la pregunta, creo que es lo que me dio paz a mí. Bueno, es que recordá que Satanás perdió la gloria de Dios y se volvió enemigo de Dios y de todo lo bueno que Dios creó. Entonces ahora Satanás quiere corromper, atacar, destruir, robar, matar todo lo bueno que Dios cree o haya creado. Incluso si nos hubiese puesto en Júpiter, allá nos hubiese ido a buscar. Yes. Entonces, creo, Misael, que para mí esta sería la respuesta hacia ti, Y para aportar a tu respuesta. fortaleciendo el concepto del pastor Ernesto, recuerden que dice la palabra que el diablo es un qué. Y ¿qué más dice? Que es un imitador, ¿sí o no? Ok. Sí. Entonces vean ustedes cómo él imita. Él imita el poder de Dios queriéndolo tener sobre la tierra. Imita a Dios con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Satanás, los demonios, el anticristo, también él buscando su propia trilogía también. Entonces, él está siempre queriendo imitar a Dios en su acto completo de rebeldía en ese sentido. Y estoy de acuerdo, qué mejor manera de ponerlo, Pastor Ernesto. Si nos hubiera mandado Dios a Júpiter, allá hubiera ido el bandido a hacernos la vida imposible allá a Júpiter. Ok, Christopher, estás en mute, hijo. Amén, bendiciones. Muy interesante, muy poderoso lo que se están comentando. Solo quiero aportar un poco a la pregunta de él, concluyendo también con lo que ustedes han aportado, muy poderoso. Eh, Primeramente, no fue él quien eligió la tierra, ¿verdad? No fue Satanás quien dijo, ok, me voy a ir para la tierra, no. Fue Jehová Dios quien lo arrojó a la tierra, ¿verdad? Porque creo que algo así fue que planteaste tu pregunta, que por qué él escogió, no fue él quien ¿Por escogió. qué lo mandó Dios? ¿Por qué lo mandó Dios? Sí. Aunque fue Dios quien lo arrojó a la tierra. Y de acuerdo a Génesis 1.1, cuando él dice en el principio que Dios los cielos y la tierra, él se centra en el planeta Tierra. Eso está claro. Como acaban de compartir ustedes, pudo haberlo hecho en cualquier planeta. Eso no es para él un problema, ¿verdad? Debido a la ciencia, lo que la ciencia explica, ¿verdad? De que este es un planeta como el planeta más habitable en general, de acuerdo de que está en la posición exacta y perfecta para ser habitado. Entonces,
de acuerdo a la ciencia, podemos ver un poco estos panoramas de que es el planeta más habitable para el ser humano. Entonces, de acuerdo a eso podemos partir, ¿verdad? De que principalmente Dios se centra en el planeta Tierra. Pudo haberlo hecho en cualquier otro planeta, claramente, pero se centra en la Tierra, donde crea la raza humana, donde crea un pueblo de la nada, por así decirlo, y se centra en el planeta Tierra, donde el cual tiene un propósito, que es, de acuerdo a la caída de Satanás, tiene un propósito que es destruirlo. Entonces, todo se enfrasca en un propósito que él de antemano ya tenía preparado, ¿verdad? Un propósito donde nuestros pensamientos, nuestra forma de interpretarlo y es muy corto a la dimensión extraordinaria que él tiene, ¿verdad? Pero aportando un poco es porque él tenía un propósito y se centró en la tierra, donde permitió que el hombre, creó al hombre con un propósito también donde va a destruir al enemigo, o sea, Satanás va a ser destruido. Ahí en Ezequiel 28, cuando habla, dice, la referencia primero cuando empieza hablando sobre un rey, el rey de Tiro, ¿verdad? Luego más adelante vemos que definitivamente no es a un simple hombre mortal que le está haciendo la referencia, sino que es alguien más, que es al enemigo. Pero le dice que él lo arrojó por tierra, dice, como humillación ante los reyes, ¿verdad? Y como ejemplo también, por supuesto, a todo aquel ser humano que llega a enaltecerse, ¿va? Para recordarle que alguien más fuerte que él ya fue desterrado y su orgullo fue pisoteado como para evidencia para todo ser viviente de que no debe enaltecerse, ¿va? Entonces, referente a eso, se concluiría en eso, solo para aportar, de que todo es un propósito de Dios que se centró en la tierra, donde aquí mismo va a destruir al enemigo, a todos sus ángeles y demonios también. Amén. Sí, no, y mientras hablaba Christopher, se me iba a mi cabeza subjetivamente, ¿verdad? ¿Qué tal que haya otra forma de vida que Dios creó paralela a nosotros? No sé, a mí, cuántas cosas uno se puede pensar. El problema es que cuando usted habla de esas cosas y no tiene base bíblica, entonces uno empieza a enseñar herejía, ¿verdad? Escuché que un predicador muy famoso dijo que probablemente Adán y Eva no tenían sangre, sino un líquido especial. No se meta a esos líos uno. ¿Para qué se va a meter eso a uno si no hay una base bíblica para ese tipo de cosas? Ok. Por ahí nuestro hermano Gabriel tiene una pregunta acerca de los gigantes. Go ahead, my brother. Sí, veo que en la página 51, en inciso G, dice los propósitos de Satanás para los gigantes. Entonces, vemos que el libro va desglosando sobre los gigantes, su estatura, de dónde venían, que si estoy bien es de básicamente la unión entre algunos ángeles caídos y hijas, por decir así, mortales, humanas, ¿verdad? Eh, pero al final vemos que también como que a Israel se le dice que tiene que matar y exterminar con los gigantes, o sea, terminar hasta con el último de los gigantes. Eh, pero ¿cómo Satanás tiene un propósito eh, con ellos? Si, o sea, ¿dónde entra Satanás teniendo un propósito con los gigantes? Entonces, tu pregunta es, ¿cuál es el propósito que tiene Satanás con los gigantes? Sí, sí, y aparte, ¿cómo llegó a tener un propósito Satanás con él? Como un propósito, yo lo entiendo como algo que lo premeditó. Yo creo que primero, Gabriel, fue una consecuencia natural espiritual. Hay ángeles caídos, se vuelven demonios o ángeles caídos que toman una forma, se mezclan sexualmente con las mujeres, hay una relación ahí y de esa relación se concibe una persona y esa persona es obviamente gigante y esa persona es gigante. Uno ahí lo que está haciendo Satanás, Gabriel, uno es corromper el hombre mismo, estropear la obra de Dios con el hombre. Es una de las primeras cosas que él está haciendo. La segunda cosa, Gabriel, es llevar a niveles del hombre de corrupción todavía mayores. Una cosa es que un hombre se meta con una mujer que no es su esposa y eso ya es un pecado. ¿Estamos de acuerdo?
Otra cosa es que un hombre se meta con una niña, eso es aborrente también. Y otra cosa mucho más aborrente es que una mujer, en este caso, se involucrara con un ángel caído. Entonces, ven cómo van los niveles de corrupción y de degeneración y de degradación. ¿Quién está logrando un objetivo, Gabriel? Satanás, tratando de imitar a la naturaleza de Dios y de traer la mayor rebeldía posible en el hombre e influenciar al hombre. Lo otro, eso es lo más profundo que te podría decir yo desde mi punto de vista. Hay otro punto de vista que te podría dar un poquito más humano, más emotivo, más tú y yo en nuestro tiempo. ¿Qué dice la palabra cuando Goliat se enfrenta al pueblo de Israel? Dice que 40 días y 40 noches los intimida, los atormenta en la mañana y los atormenta en la tarde, de tal manera que le roba toda la identidad al ejército más poderoso que existía. Es tanta la influencia de ese gigante, Gabriel, que le roba la identidad, le roba la fuerza, le roba la estrategia, le roba la identidad al pueblo de Israel. Y si ustedes hacen un análisis, se van a dar cuenta que donde está peleando el pueblo de Israel, donde llega David a enfrentarse a Goliat, es apenas 30 kilómetros de Jerusalén. Todo eso ya había sido entregado al pueblo de Israel, ya era de Israel, mucho tiempo atrás cuando se le fue prometido a Abraham y luego cuando el pueblo de Israel con Josué entran y vencen a los amalecitas, a los amorreos y a todos los demás feos, ¿verdad? Que mencionamos ahí teológicamente hablando. Entonces, ¿qué vemos ahí, Gabriel? Vemos siempre la obra de Satanás con Goliat. ¿Qué es lo que hizo Goliat, Gabriel? Le robó la identidad al pueblo de Israel, los amedrentó, al amedrentarlos los llenó de miedo, le sustituyó la fe con el miedo y al sustituirles su identidad y meterles miedo a ellos, Gabriel, lo que hizo es que trasladó a toda una nación, que era el ejército de la nación, a una arena en la que él era mucho más fuerte que ellos. Por eso yo prediqué recién que para poder vencer a Goliat había que venir de una atmósfera diferente y había que venir de una revelación con Dios diferente, había que venir con una experiencia de Dios diferente y había que venir con una confesión diferente como David. Cuando David se enfrenta a Goliat, vemos que él usa todos los criterios de la identidad de un hijo de Dios. Entonces, resumiéndote toda esta escena maravillosa de David y Goliat en cuanto que nos la enseñan en escuela dominical, eso hacían los gigantes, atemorizaban al pueblo de Israel, lo sacaban de su identidad, pero habría que ver también el grado de corrupción sexual, el grado de corrupción moral, el grado de generamiento que sucedía cada vez que un ángel caído se había acostado con una mujer y cómo iba esa descendencia, Gabriel, alcanzando otras generaciones. Por eso hay muchas personas que cuestionan la naturaleza de Dios. Dicen, ¿cómo es posible que este Dios tan bueno, lleno de amor, haya mandado a matar a los amalecitas? Es Ajá, la, es la misma razón por la que Dios quería que el pueblo de Israel venciera a los gigantes, Gabriel. muy bien, gracias. Another question, ¿alguna otra pregunta? Pastora Brenda, ¿quedó clara la respuesta de su pregunta? Sí, pastores, claro. Sí. Básicamente, hermana Brenda, son la misma esencia, pero separados en su forma de expresarse, ¿verdad? Amén. Bueno, voy a tomar un gran riesgo. Prepárense preguntas para la otra clase que tengan que ver con las últimas dos dispensaciones, con la de la gracia y con la de las últimas. Ahorita les voy a decir. La dispensación de la gracia, podemos hablar si hay alguna pregunta también acerca del gobierno divino y del milenio, esas son las más complejas, son las más difíciles de entender. Trataremos de crear una línea de tiempo. Si me la mandan con anticipación es mejor, como lo hicieron esta vez, por lo menos unos 2, 3 días antes. Y hablaremos un poco del milenio, qué sucederá con el milenio, dónde estaremos. Podemos hablar un poco también de otras cosas interesantes en la gracia. Adelante, Pastora Jenny.
Está en mute. Bendiciones a todos. La verdad que esto es lo interesante de estar aprovechando este tiempo, porque podemos despejar dudas en medio de que ahora tenemos un mundo tan accesible con tanta información, que no toda es fidedigna, que no toda es de buena fuente, que no toda es verdadera. Entonces a veces creemos que porque está en X medio es verdad. O si lo dijo el fulano tal y tiene una iglesia relevante, tiene que ser verdad. Y tal vez solo es un punto de vista teológico, no es una doctrina en la cual nosotros podríamos descansar. Entonces es enriquecedor todo esto de renovar, de pasar estas verdades bíblicas, ¿verdad? Y esta materia. Yo lo que pienso, pastor, como usted dijo, me encantó mucho. La verdad es que hoy no quieren escuchar esto, pero la realidad es que lo básico es lo que necesitamos y no quiero usarlo porque a mí no me gustan mucho ciertas asignaciones, ¿verdad? Como lo porvenir, como esto, como lo otro. Mi esposo sacaba muy buenas notas, ¿verdad? Y yo pasaba de panzazo, ¿verdad? Mi mamá así de panzazo. Y yo le decía, mira, a mí no me interesa. A mí yo quiero saber que yo tengo que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, llevando la cruz a Cristo, matando mi carne, estando esperando a Cristo. ¿Qué pasa después que Él me lleve? A mí no me importa dónde me lleve, a mí no me importa qué va a pasar, a mí no sé, no me interesa qué va a pasar en la tierra, no tengo planes de quedarme, ¿verdad? Entonces él me regañaba, me soltaba por eso, ¿no? Pero sí, hoy en la juventud, chicos, pues con tanta información ustedes se le ha despertado también y se ha cultivado, creo yo, un espíritu de raciocinio. Y a todos queremos hallarle la razón lógica, por qué y por qué y por qué y por qué, pues mejor humildemente, a veces decirles no sabemos, como contestaba algunas preguntas el pastor, le podríamos decir muchas respuestas y todas de repente son nuestros puntos de vista, nuestra teoría, nuestra manera, pero no es la verdad absoluta. Creo que pastor es Deuteronomio 29, 29, o eso, 29, no recuerdo este momento, que dice que los misterios, no todos los misterios son para nosotros, ¿verdad? Que algunos le pertenecen a Dios, o sea, hay cosas que nosotros no las vamos a entender, que podemos tener opiniones sobre de ellas, pero que los misterios le pertenecen a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese momento de querer razonar tanto que el razonamiento pueda acabar en nosotros la falta de fe en la palabra de Dios. Yeah. Entonces, para nosotros que somos latinos, mis hermanos, es como que más sencillo todo esto. Pero de verdad que yo he visto donde en otros países que es bien difícil porque la gente le quiere buscar todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si Dios es bueno, ¿por qué existe esto? ¿Y cómo puedes creer un Dios que creó todo? ¿Y por qué dejó la maldad? Si tu Dios es bueno, no sabemos, ¿verdad? Entonces, no todo nos pertenece a nosotros conocerlo y tenemos que mantenernos en un espíritu de fe para poder creer lo que dice la palabra de Dios, aunque a veces no entendamos todo. Sí, todo eso acompañado, pastora, de que vivimos una generación de cristianos iletrados bíblicamente. Ok, vivimos en una sociedad en que ¿por qué es tan famoso TikTok? ¿Por qué es tan famoso Instagram? Porque es como una dosis de adrenalina que recibimos al ver el reel. Se lo digo porque yo veo reels de pesca, ¿ok? En Facebook. Es por lo único que yo me meto a Facebook. En un ratito me meto y veo reels de pesca, ¿ok? Aunque para mí tienen un significado muy espiritual, pero soy humano, ¿eh? Me gustan los reels de pesca, ¿ok? Pero son segunditos que dura y yo tengo la adrenalina esperando qué tipo de pescado va a sacar. Si sé que es de río, me imagino qué tipo de pescado va a sacar.
Lo mismo es la conciencia de nuestra generación, ¿verdad? Salió un filósofo por ahí, dice, el diezmo solo era para la ley. Y hace un argumento maravilloso filosóficamente. Nunca menciona ni una cita bíblica, nunca se va a Melquisedec, nunca se va a Hebreos, nunca se va a Génesis, nunca se va a Jesús cuando habla con la generación que diezma, pero que no hace justicia y misericordia. Y entonces la gente, diríamos, perdonen, la gente boba bíblicamente, oh, sí es cierto, más que ellos tienen dureza del corazón, inmediatamente abrazan esa verdad a medias. Y cuando una verdad es a medias, es mentira generalmente. Entonces, Sí. por eso, pastores, hemos hecho un gran esfuerzo de montar este seminario con el sueño de que preparemos al mejor nivel posible una nueva generación. Y entiendo que entre más jóvenes nos preparemos, ya nosotros los de 50 ya no estamos tan jóvenes, más vamos a tener una generación así como la de Gabriel, la de Angeli, la de Daily, esos muchachitos están tan chavitos que están menos de 25, wow, que puedan tener este nivel teológico para defender su fe, para vivir su fe en una aula universitaria, en su empresa, en su iglesia, en su forma de vida. Hermoso que lo puedan defender, pero al final concluimos, si no aprendemos lo básico, que ames a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, que ames a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo gran mandamiento que es similar, todas estas cosas simplemente son un cúmulo de conocimiento. Bien decía Pablo que la mucha letra, ¿qué? Mata, Mata. pero Mata el Espíritu. espíritu. el El espíritu espíritu vivifica. vivifica. Entonces necesitamos la combinación de ambas cosas. Yo quiero cerrar diciéndoles esto. Cualquier cosa que ustedes crean, cualquier cosa que ustedes abracen, cualquier doctrina que ustedes practiquen, cualquier conviction que tengan en su vida, cualquier comportamiento que ustedes tengan en su vida, make sure that is aligned with God's word. Asegúrense de que vaya alineada con la palabra de Dios, que vaya alineada con la palabra de Dios. Eso es lo clave, porque hoy podemos, como decía la pastora N, podemos escuchar cosas tan fascinantes. Por ahí se metió a líos una pastora, no quiero entrar en detalle, que mencionó una cuarta dimensión y se hizo viral en todo el mundo latino. Eso nos pasa a veces cuando de repente sacamos algunos criterios que de repente no los hemos podido expresar bíblicamente con bases y contextos bíblicos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, let's live, let's embody the basic gospel. Encarnemos y vivamos el evangelio completo. Y otra vez, we don't have all the answers. La Biblia es la profecía más segura que tenemos, ¿ok? Entre más podamos descansar en ella, más seguridad tenemos con lo que pueda pasar alrededor de nuestra vida, ¿verdad? Voy a ponerles un pensamiento muy incendiario. Les voy a poner un pensamiento muy incendiario. Yo creo que hay cosas espirituales que Dios tiene a bien revelárselas a sus hijos de forma personal. Y creo que algunas de esas cosas, voy a serles honesto, Dios nos las revela a nosotros por nuestra relación personal entre yo y Cristo. Y no necesariamente Dios de repente quiera que yo la pueda enseñar a otros, siempre y cuando vaya amparada por la palabra de Dios. Por ejemplo, me voy a exponer a ustedes a cierta vulnerabilidad y crítica. Por ejemplo, yo me he convertido en un fanático enemigo de la pobreza. Hablo de la pobreza económica. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas de dos teologías. La teología que nos enseñó, la teología de la prosperidad, que hemos elevado el dinero a Dios Mamón, y luego a la otra teología que hemos demonizado, hemos hecho demonios de los recursos económicos. Entonces, en el caso mío, yo siento que recibió algo propio de Dios en la forma como yo veo e interpreto la pobreza material. No le encuentro ninguna base bíblica a la pobreza económica, al que se muera un niño de hambre,
a que una familia no tenga un lugar donde vivir. Estoy hablando de gente cristiana. No encuentro ninguna base bíblica para que la iglesia haga rifas en vez de tener diezmos y ofrendas para cubrir sus gastos. No entiendo base bíblica para que un pastor tenga que aguantar hambre teniendo una iglesia que no lo apoya. Hay tantas cosas de la pobreza que nos enseñaron teológicamente que teníamos que abrazar, que eran espirituales, pero que bíblicamente no tienen una base. Pero obviamente hay lugares que si yo me pongo a hablar de esto, hermano, y digo de que la pobreza no es de Dios, inmediatamente me ponen la X y me dicen, el pastor Alan está en la teología de la prosperidad, sin tan siquiera hablar conmigo. Yo pensaba el otro día, decía, esa gente que abraza la pobreza, me gustaría que me cuenten qué tan rico y qué tan delicioso es vivir en pobreza. Qué tan bueno es andar unos zapatos rotos porque no los tienes. ¿Qué le explicas a un niño cristiano que no tiene que comer durante todo el día y va a la iglesia? Y en la iglesia le dicen que el Padre multiplicaba los panes y los peces, o le dicen que el justo no va a mendigar pan, ni él, ni su abuelo, ni su bisabuelo. ¿Cómo le explicamos a todos esos niños que aguantan hambre ese tipo de cosas? Entonces, hay cosas que Dios nos las va a revelar de forma muy íntima a nosotros y a veces no necesariamente las tenemos que imponer en otros, son algo íntimo revelado de Dios para nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo es lo que al final nos va a hacer sacar adelante. Amén. Ya, miren, ya me emocioné porque me he vuelto un enemigo de la pobreza en la iglesia. Ustedes no saben cómo se me erizan los pelos cuando escucho, vamos a rifar para que la iglesia pueda comprarse, santo Dios, qué sé yo, lo que se van a comprar, por el amor de Dios. Ese nunca fue el modelo de Dios para la iglesia, ¿verdad? Entonces, puedo entrar en detalles. Ya lo he repetido y lo sigo repitiendo. Somos el grupo étnico más pobre de todos los que existe. Los afroamericanos cristianos son bendecidos en Estados Unidos, los musulmanes son bendecidos económicamente, los países nórdicos son bendecidos económicamente, los canadienses y los norteamericanos son bendecidos económicamente. El grupo en la cola de todos nosotros somos nosotros los latinos. Y mucho tiene que ver por la teología que hemos abrazado y por la dureza de nuestro corazón hacia darle a Dios. Entonces esas cosas las tenemos que empezar a combatir con la palabra y con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y si no, pues nos despedimos. Bartolo Miranda. Amén, hermano. Sí, tal vez reforzando un poquito lo que el pastor decía en este momento, por ejemplo, cuando Pedro le dijo, cuando el apóstol viene y le dice a Jesús, Señor, nosotros que hemos dejado esto y esto y esto y esto y esto, ¿qué nos espera? Y Jesús le dijo, con una certeza, pues ustedes que dejaron esto y esto y esto, les espera el doble y la vida eterna. O sea, pero ellos tenían argumentos para poder decirles a Jesús, nosotros dejamos esto. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos dejado nosotros? A veces no hemos dejado nada, ni el diezmo damos a veces. Entonces, ¿con qué moral vamos a llegar a Jesús a decirle, ok, ¿y a mí qué me espera? Pero si Jesús hablara, quizás nos dijera, pero es que no has dejado nada, muchacho, todavía, pues, ¿verdad? ¿Me entiende? Muy bien, hermano Arturo, pero también Jesús decía que aún un vaso de agua que diéramos por la causa de Dios no iba a dejar de tener ¿qué? Recompensa. Recompensa. Sí, hermano, esta es la idea con el seminario. Aprender, crecer más en Dios, crecer en nuestra relación con Dios, pero también empezar a escarbar esas teologías que nos han metido especialmente a los latinoamericanos, ¿verdad? Algunas cosas oscuras que nos han metido ahí, ¿verdad? Así que, bueno, gente linda, nos tenemos que ir. Tengo aquí una llamada que me van a hacer, así que voy a quedarme con el pastor Ernesto y la pastora Jenny planificando un trabajo que están haciendo ellos. Dios me los bendiga grandemente. Hermano Bartolo, despídanos en oración, pues. Amén. Daily, Amén. I hope you understand our quick and fast speaking or fast Spanish, okay? Okay. Hermano Bartolo, despídanos en oración y me quedo con la pastora Jenny y el pastor Ernesto, sí. Amén. Señor y Dios que estás en gloria, gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das de nuevo de poder aprender de tu palabra, papito santo. Permite que podamos ser, Señor, conocedores de ella y hacedores de la misma, papito bello.
Permite que podamos en nuestro corazón, en nuestro interior, sentir esa pasión, Señor, por aprender más y más de ti, cada día reflejarte más, Señor, en nuestro diario vivir, en donde quiera que vayamos, Señor, que cada uno de los que aquí estamos ahorita, Señor, tratando, Señor, de entender lo tuyo, Señor, podamos también reflejarlo, Señor, en donde quiera que vayamos. Padre, gracias por quien tiene a bien enseñarnos de tu palabra, Señor, a su mente, usa sus emociones, usa todo, Padre, para que pueda transmitirnos, Señor, ese conocimiento tuyo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.